Era el poderoso cambiapieles de la Tierra Media, capaz de transformarse en un gran oso. No solo su hogar sería un refugio seguro en los valles del Anduin, sino que sus descendientes y seguidores vivirían hasta la cuarta edad. Hoy en Nerd of the Rings español cubrimos la vida de Beorn, sus descendientes y todos aquellos que se llaman a sí mismos los Beórnidas. Aunque Beorn tiene un gran impacto en la historia del Hobbit, él y los de su especie también son muy misteriosos. No sabemos con certeza cuáles son sus orígenes ni cómo llegaron a poseer su habilidad de cambiar de piel. Gandalf dice que cree que Beorn y su pueblo provenían originalmente de las montañas nubladas. Sin embargo, Gandalf también dice que fueron expulsados de sus hogares por los orcos de las montañas nubladas. Así como no sabemos cuándo Beorn fue expulsado por los orcos, tampoco conocemos la edad del cambiapieles. El propio Tolkien confirmó en una de sus cartas que Beorn era, en efecto, un hombre mortal. Aunque era un cambiapieles y, sin duda, algo parecido a un mago, Beorn era un hombre. Lo que sí sabemos es que hacia el final de la tercera edad, Beorn vivía solo en su hogar cerca del Bosque Negro. Cerca de su casa se encontraba el Carroca, una alta isla rocosa en el río Anduin. El propio Beorn construyó escaleras que llegaban hacia la cima de la gran roca. A veces se lo veía subir hasta lo alto en su forma de oso, contemplando la luna o mirando hacia su antiguo hogar en las montañas nubladas. Gandalf sería testigo de Beorn haciendo justamente esto, y lo oiría gruñir en la lengua de los osos. «El día llegará en que perecerán, y yo regresaré». En cuanto al tamaño y la apariencia de Beorn, se lo describe como un hombre enorme y alto, de cabello negro. Aunque no tenemos una cifra exacta de su altura, sabemos que Bilbo podría haber pasado entre las piernas del hombre sin agacharse y sin rozar siquiera el borde de su túnica, que le llegaba hasta las rodillas. Aunque algunos han teorizado que esto ubicaría al cambiapieles en una altura de 3,3 a 3,5 metros, debemos tener en cuenta que bien podría tratarse de una exageración del narrador para transmitir lo enorme que Beorn le parecía a Bilbo. De cualquier manera, era sin duda un hombre de estatura colosal y aún más formidable en su forma de oso. Después de ser dejado por las grandes águilas en el Carroca, Thorin y la compañía se dirigen hacia el Salón de Beorn en el año 2941 de la Tercera Edad. Gandalf y Bilbo son los primeros en acercarse al cambiapieles y mientras Gandalf relata la historia de su viaje, los enanos van llegando de a pares en intervalos, interrumpiendo brevemente el relato de Gandalf, que a Beorn le resulta cada vez más interesante. Deseoso de oír la totalidad de su historia, Beorn pasa por alto la llegada de más enanos en lugar de rechazarlos. El enfoque de Gandalf resulta exitoso y sabio, porque se sabe que los Beórnidas no sentían demasiado aprecio por los enanos. No sabemos con certeza por qué a Beorn le desagradan los enanos. Quizás se deba en parte a la obsesión de los enanos por el oro, la plata y las joyas. En el Hobbit se nos dice que Beorn no tenía ninguna de esas cosas en su hogar. De hecho, con excepción de algunos cuchillos, no había metal en absoluto. Beorn se marcha y confirma que la historia de Gandalf es verdadera, lo que lo lleva a aceptar ayudar a la compañía de Thorin. En el salón de Beorn había ponis, perros y ovejas que sirvieron a la compañía un gran banquete. Beorn podía comunicarse con ellos en alguna especie de lenguaje animal mientras atendían a sus invitados. Sin duda, en parte por su relación con los animales, Beorn no come carne. Su dieta consiste principalmente en miel y crema. Beorn les proporciona a Bilbo y a los enanos ponis y un caballo para Gandalf mientras se encaminan hacia el Bosque Negro. Les da comida, odres de agua, arcos y flechas y severos consejos. Les advierte que probablemente no encontrarán nada sano para comer o beber dentro del bosque oscuro. Que hay un arroyo negro del que no deben beber ni en el que deben bañarse, pues lleva un encantamiento de somnolencia, y que no deben apartarse del sendero por ningún motivo. Aunque desconfiaba por naturaleza de los viajeros, una vez convencido de sus buenas intenciones, les dice que su casa estará abierta para ellos si regresan por sus tierras. Antes de que alguno pudiera aceptar esta oferta, Beorn sería quien acudiría a ellos. A medida que la noticia de la muerte de Smaug se extiende por el Bosque Negro, Beorn recibe la noticia en su casa. Los orcos de las montañas nubladas, ya enfurecidos por la muerte del gran Trasgo, marcharían hacia Erebor en la batalla de los 5 ejércitos. El propio Beorn llegaría casi al final del conflicto.
En aquella última hora el propio Beorn había aparecido. Nadie sabía cómo o de dónde. Llegó solo en forma de oso, y con la cólera parecía ahora más grande de talla, casi un gigante. El rugir de la voz de Beorn era como tambores y cañones, y se abría paso echando a los lados lobos y trasgos como si fueran pajas y plumas. Cayó sobre la retaguardia y como un trueno irrumpió en el círculo. Los enanos se mantenían firmes en una colina baja y redonda. Entonces Beorn se agachó y recogió a Thorin, que había caído atravesado por las lanzas, y lo llevó fuera del combate. Retornó enseguida con una cólera redoblada, de modo que nada podía contenerlo, y ninguna arma parecía hacerle mella. Dispersó la guardia, arrojó al propio Bolg al suelo y lo aplastó. Entonces el desaliento cundió entre los trasgos, que se dispersaron en todas direcciones. En este pasaje recibimos una pista de que el tamaño de Beorn como oso quizá cambiara, en efecto, según su estado de ánimo. Descrito como habiendo crecido hasta alcanzar casi tamaño de gigante en su ira, sin duda habría sido una fuerza increíble al matar al líder de los orcos y dispersar sus ejércitos. Con Erebor recuperada, los orcos derrotados y Thorin sepultado dentro de la montaña, Beorn, Bilbo, Gandalf y Thranduil emprenden el camino hacia el oeste. Thranduil regresa a sus salones, mientras Gandalf y Bilbo vuelven por un tiempo al salón de Beorn. Se quedarían en casa de Beorn para la festividad de mediados de invierno, conocida como Yule. La época de Yule fue cálida y alegre en la casa de Beorn, y hombres de lugares lejanos llegaron para celebrar el festín por invitación de Beorn. Los trasgos de las montañas nubladas eran ahora pocos y estaban aterrorizados, y los wargos habían desaparecido de los bosques, de modo que los hombres podían viajar sin miedo. Se nos dice que en los días venideros Beorn se convertiría en un gran jefe entre los hombres del norte que se reunieron a su alrededor, gobernando una amplia región entre las montañas y el bosque. Estos hombres llegarían a ser conocidos como los Beórnidas, un término que ciertamente se refiere a los descendientes de Beorn, pero que también podría referirse a los hombres del norte que simplemente lo tomaron como su líder. Glói nos cuenta en la Comunidad del Anillo que la única razón por la que el paso de Erebor a Rivendell seguía siendo posible era gracias a los Beórnidas. Aunque cobraban peajes elevados y todavía no sentían demasiado aprecio por los enanos, eran confiables y mantenían sus tierras a salvo de orcos y wargos. Se dice que muchas generaciones del linaje de Beorn conservaron el poder de adoptar forma de oso. Algunos se volvieron hombres severos y malvados, pero la mayoría era de corazón semejante a Beorn, aunque ninguno igualaría jamás su tamaño y fuerza. Para el año 3019 de la Tercera Edad, sabemos que el señorío de los Beórnidas había pasado a Grimbeorn, hijo de Beorn. Su nombre era una combinación del de su padre, que significa oso, y Grim, que significa feroz. Bajo el liderazgo de Grimbeorn, sus tierras en los valles del Anduin permanecerían seguras, ya que ningún orco ni lobo se atrevería a entrar en la tierra de los Beórnidas. Otra cosa que sabemos de los Beórnidas es que eran grandes panaderos y famosos por sus pasteles de miel. Se dice que, al igual que el lembas, estos pasteles de miel podían alimentar enormemente a los viajeros y que, como los elfos, eran reacios a compartirlos con otros. En cuanto a otros conflictos o acciones durante la Guerra del Anillo, apenas se nos dejan unas pocas pistas. Una de ellas es que cuando Frodo lleva puesto el anillo único en Amon Hen, la colina de la vista, ve entre otras cosas la tierra de los Beórnidas en llamas. Aunque esto bien podría significar que las fuerzas del norte de Sauron efectivamente hicieron la guerra contra los Beórnidas, no tenemos registro de ese conflicto. Sí sabemos que los Beórnidas sobrevivirían hasta la Cuarta Edad. Después de la guerra, cuando Celeborn, Galadriel y los elfos de Lórien destruyeron Dol Guldur, Celeborn y Thranduil dividirían el Bosque Negro, recién nombrado Erin las Galen, el Bosque de las Hojas Verdes. En este acuerdo, el reino del norte quedaría bajo el señorío de Thranduil. El sur pertenecería a los elfos de Lórien y la región central sería entregada a los Beórnidas. Con la Tierra Media liberada de las influencias de Sauron, los elfos y los Beórnidas sin duda ayudarían al bosque a regresar a una forma más natural, como cuando era conocido como el Gran Bosque Verde. En cuanto a Beorn, podemos asumir que murió en algún momento antes de la Guerra del Anillo. Nunca se nos dice si algún día regresaría, en efecto, a su antiguo hogar en las montañas nubladas,
o si en cambio habría encontrado la paz en su nuevo hogar, rodeado de sus descendientes y de todos aquellos que se llaman a sí mismos Beórnidas. Si quieres apoyarme en mi propio canal de narraciones, el link está en la descripción, @SantiaVO. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal: Mati Benítez, Argentino 97, Javier Quintana, CRSM, Holker, Jonathan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, El Rastim, Hassan Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.